Muy buenas tardes, mis amados hermanos, amigos y amigas en Cristo. Es bueno nuevamente ingresar a esta emisora radial de Mensaje Amor para Salvación. Bienvenidos para todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a Mensaje Amor para Salvación en el programa de ¿Por qué no me avergüenzo el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Le está saludando su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Y bueno, nuevamente ingresar a la emisora y qué bueno es poder saber de que estamos allí para ser edificados con la palabra de Dios, con la Biblia, con el Evangelio. Desde ya queremos invitarle para que usted pueda tomar la Biblia, para que la estudiemos, para que miremos lo que ella nos edifica, lo que nos dice para nuestra salvación. Bienvenidos a todos, hermanos, hermanas. Muy grato para mí por estar acá y poder ser edificados con la palabra de Dios. Les mando un abrazo fraternal desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Un ósculo santo y un apretón de manos. Siempre me gusta decir esto. Quiero que hagamos una oración, quiero que comencemos en esta tarde en este tema de Jesús el Camino, que estamos hablando acerca de varios eventos que Jesucristo nos enseña, acerca de qué es lo más importante para usted y para mí como seres humanos en este planeta Tierra. En la clase pasada estábamos viendo de algunas metas o propósitos que tenemos como seres humanos y que de la niñez nos enseñan o nos motivan a esos proyectos, a esas metas para nuestra vida, para la prosperidad, para el crecimiento. Y estamos hablando de las cosas materiales, estamos hablando del propósito por el cual usted y yo estamos en este planeta Tierra y el propósito que Dios nos va a mostrar o que Cristo nos está mostrando. Y estuvimos viendo un texto interesante que es el que vamos a mirar ahorita en Mateo, pero quiero que recordemos un poco acerca de eso. El propósito de que usted y yo estemos en este planeta Tierra, no solamente de que usted tenga un buen matrimonio, que sea un empresario, que sea un profesional, que sea el más grande, que sea un presidente. Eso es lo que nos motivan desde pequeños y pues siempre uno se acuerda de la motivación de sus padres cuando estaba pequeño, que uno podía lograr cualquier cosa que se propusiera, podría salir adelante, que los obstáculos y las adversidades, en medio de allí estaban nuestra madre, nuestro padre que nos ayudaban y nos decían, puedes salir adelante, tú puedes lograr esto. Entonces, pero hablamos en cuanto a metas materiales, en cuanto a metas de la tierra, en cuanto a metas del crecimiento, de la sabiduría terrenal o las metas en cuanto a la prosperidad material de la casa o de tener un buen trabajo y cosas así. Pero entonces estamos hablando de que ya Jesucristo nos va a enseñar cuál es el propósito de que usted y yo tengamos vida. Y también habíamos dicho de que también como seres humanos pues necesitamos estas cosas, pero que hay algo más importante por lo cual Jesucristo vino acá a la tierra y por lo cual nos está enseñando a usted y a mí a través de la Biblia, allí hace más de 2500 años atrás, hablándole a los judíos, hablándole a estas personas allí, que era lo más importante. Lo más importante es tener vida espiritual. Él lo dijo, y lo dijo de la siguiente manera. Vamos a orar y después de esto vamos a mirar qué es lo que él dice o cuál es el propósito de que el ser humano esté en el planeta Tierra. Él lo dijo de la siguiente manera. Vamos a orar y después vamos a estar mirando esto. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite poder ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, gracias por todos nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan allí, gracias por nuestros hermanos administradores de la página, por el hermano Jorge Pérez, el hermano Aldo, el hermano Farid, el hermano María José Mendieta, todos los que están allí administrando la página, gracias por ellos, gracias por todos los que nos permite poder ingresar y predicar el Evangelio, gracias por las familias de mis hermanos, gracias por mi familia, gracias por la iglesia en el mundo entero, gracias porque podemos comunicarnos a través de la internet, podemos edificarnos, podemos utilizar bien esta herramienta para que podamos predicar, para que podamos edificarnos, para que podamos decirle a las personas cuál es el propósito a través de su Biblia, cuál es el propósito para nuestra vida, cuál es el propósito de que tengamos una existencia y por qué valemos tanto para usted Dios, por qué aún no nos manda al infierno, no ha mandado a la gente al infierno y por qué permite de que aún las personas puedan arrepentirse. Gracias por su palabra, gracias porque miramos en ella la forma excelente, ese amor inmenso que usted siempre ha tenido por todos los seres humanos. Gracias por su Hijo Cristo, porque Él ha hecho posible todo esto de tener paciencia por nosotros, tener amor,
tener también su misericordia infinita, permitir de que aún su palabra esté, permitir de que la iglesia aún esté, para que muchas personas sean añadidas a ella. Gracias por todas esas bendiciones en Cristo, gracias por adoptarnos como sus hijos en Cristo, gracias por darnos el Espíritu Santo, gracias por todos los frutos del Espíritu Santo, por los talentos, gracias por lo que nos permite hacer en la iglesia, por la administración de su palabra. Gracias por nuestros hermanos y hermanas. Gracias por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Gracias por los ministerios que nos permite en la iglesia. Gracias por este momento y por este tiempo. Bendíganos para estudiar su palabra. Bendíganos para ser edificados con ella, para seguir adelante, perseverando, conociendo a su Hijo Cristo, quien es Dios, quien es el sumo sacerdote, quien es nuestro intermediario, nuestro allí abogado, quien es el mediador. Gracias Dios por esto, gracias porque conocemos a través de su palabra acerca de ese amor infinito a todos los seres humanos. Bendíganos, fortalezcanos, ayúdenos. Gracias por la fuerza, por el poder, por ayudarnos a perseverar, a luchar contra las huestes espirituales de maldad, ayudarnos a ser fieles hasta que muramos, hasta que su Jesucristo venga por segunda vez. Rogamos, le suplicamos por nuestras necesidades, por nuestras peticiones, por las pruebas que estemos pasando, para que nos ayude a perseverar, para que nos ayude a soportar y para que podamos pasar la prueba, para que sigamos madurando en Cristo. También rogamos por nuestros amigos y amigas que ingresan a la página, que escuchan a través de esta emisora o a través cuando le mandan la invitación de un hermano a un amigo, una amiga, un vecino, o cuando también por el Facebook se colocan estas audios o estas predicaciones y que muchas personas lo pueden verlo hijos de hermanos o hijas, que pueden verlo hermanos o hermanas y que ellos pueden también invitar a compañeros de trabajo o estudio y pues de esta manera también se predica y se evangeliza. Rogamos por ellos para que usted les ayude, a que ellos puedan arrepentirse, a que ellos puedan ser adoptados como sus hijos, a que ellos en este momento tengan la necesidad y el deseo de obedecer sus mandamientos. Gracias por este día, gracias por esta tarde. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya muchas gracias. Amén. Ok, hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos a este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estamos hablando acerca de qué es lo que Jesucristo nos va a enseñar o cuál es el propósito de la vida. Para eso quiero cantar un himno y después del himno entonces vamos a mirar qué es lo que Cristo nos dice adelante con la palabra, y para saber qué es lo que Cristo nos dice, pues queremos que usted tenga la palabra allí, que tenga la Biblia para que mire lo que Cristo nos dice. Himno 291, Cantos del Camino, dice así: Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la duda, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió por ti, y ábrele hoy tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. De esa manera vamos a mirar qué es lo que Cristo nos enseña, nos dice, y cuál es el propósito más importante por el cual usted y yo tenemos vida. ¿Cuál es nuestra meta más grande? ¿Cuál debe ser nuestra meta por la cual debemos esforzarnos cada día, cada momento? Que Dios, que Cristo nos da la vida, permite que tengamos vida. Y en Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20 nos va a decir, nos va a ayudar o nos va a enseñar
a buscar metas nuevas, a buscar esa meta de la cual usted y yo podemos comenzar desde hoy para ser salvos, para que los que somos cristianos podamos perseverar en esto y así, como lo decíamos en la clase pasada, si estamos mirando más la tierra, si estamos buscando más proyectos o más metas de este mundo, pues también pensar en lo que Cristo le dice acá a los judíos y a las personas. Mateo capítulo 6 versículos 19 y 20 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Jesucristo está enseñando acá, nos está enseñando acerca de buscar metas nuevas. Muchas personas son muy orgullosas o ellos mismos se felicitan o ellos mismos se sienten muy honrosos, muy honrados, o se enaltecen mucho porque conocen mucho acerca del mundo, conocen mucho acerca de, por ejemplo, de un trabajo, porque han logrado mucho con su trabajo, porque le han dado la educación a sus hijos o le han pagado la educación a sus hijos, le han pagado la universidad, han comprado su casa, su carro, han ido a viajar y son muy orgullosos o se enaltecen por eso o son muy felices cuando llegan a ese punto por lo que tienen, por lo que han logrado. Y su meta es seguir buscando estas cosas, buscando el que si él tiene un carro, pues sus hijos tengan un carro, o si tiene varios hijos, que cada uno tenga su carro, que tenga también, si es posible, un negocio. Estas son metas que él quiere porque está pensando en la prosperidad, está pensando también en que sus hijos tengan estas cosas para que ellos sean felices, para que tengan lo que cada persona necesita para tener su recurso o tener el dinero, o para que la vida sea más fácil, como dicen las personas. No tengan que sufrir tanto de trabajos duros, no tengan que hacer trabajos de los cuales pues dicen las personas sufren mucho. Pero entonces las personas a veces se felicitan. Personas se felicitan cuando en la empresa está el mejor trabajador o la mejor persona allí. Siempre en las empresas yo he sabido de que finalizando el mes o a mitad de año siempre se está mirando a la persona que si es un vendedor, el que más ha vendido, y entonces lo ponen allí, le felicitan porque ha sido el mejor trabajador, el mejor vendedor, y lo ponen o le dan una estatuilla o también le dan como un bono para que esta persona siga motivando a vender más o porque es el mejor trabajador. También los niños cuando en casa, cuando van ganando el año, también sus padres le motivan, por ejemplo, cuando ganan el año o cuando van entregan las notas y van los muchachos muy excelentes, los motivan con un helado, los motivan dándoles dinero, los motivan llevándolos a un parque, llevándolos a piscinas, llevándolos a donde los muchachos más les agrada. Y siempre están pensando, este es mi hijo, esta es mi hija, me siento muy honrado por mi hijo, por mi hija, porque es un buen estudiante, porque es un buen profesional, porque es un buen padre, por ejemplo, o un buen esposo, una buena esposa. Se sienten honrados porque es una persona que no le hace mal a la sociedad. Siempre se sienten honrados por todas estas cosas. Pero Jesucristo nos está enseñando de que eso no es lo más importante, aunque eso es una alegría y eso es algo por lo cual el hombre puede buscar y con esto puede encontrar los recursos o puede tener su vida feliz. Jesucristo está enseñando que lo más importante es hacerlo en el cielo, porque esas cosas pues se terminan, eso se acaba y va a llegar un día por lo cual pues pasan, como uno muchas veces ha sabido. O acá en Colombia, por ejemplo, uno se da cuenta de que sus padres o los padres de los hijos que tienen dinero o han ahorrado dinero o tienen
bienes, cuando los padres mueren, pues ellos ya se ponen a discutir o se ponen hasta a buscar abogado para que a ver quién tiene más bienes, a ver quién logra tener más dinero, para dejar al otro sin dinero, sin bienes, cosas así. Pero todo eso se corrompe. Dice el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan. Entonces el punto es, Jesucristo está diciendo de que eso no es importante. Jesucristo está diciendo de que tener un carro, tener una casa, de que los muchachos vayan a la universidad, que tengan su negocio, ¿es algo malo? Dice el versículo 25 de ese mismo capítulo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, si usted no tiene su cuerpo, ¿cómo va a vestir? Y si usted no tiene vida, ¿cómo va a comer? El punto es de que Jesucristo está diciendo que debe ser lo más importante, porque si tenemos vida, estamos hablando, Jesucristo nos está diciendo que lo más importante es hacer tesoros en el cielo. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Hermano, ¿cómo hacer tesoro en el cielo? O por ejemplo una persona, un amigo, una amiga dice, bueno, yo quiero hacer un tesoro en el cielo, porque muchas veces se puede pensar, un amigo, una amiga que no es cristiana, debe pensar que tesoro en el cielo es tener muchos bienes acá, o que cuando él muera o ella muera, entonces va a hacer tesoros allí, o que por todas las obras que está haciendo, entonces que cuando llegue allí al cielo, entonces que va a tener una habitación más grande, o que va a tener recursos, o que va a tener muchos tesoros allí, hablándolo como acá en la tierra, como mirando los estratos o como mirando de la parte de la economía. Y lo importante es que Jesucristo, cuando habla acerca de tesoros en el cielo, está hablando desde la parte espiritual. Allí es donde comienza el hombre, donde comienza cada hombre y cada mujer a preguntar primero, entonces, ¿cuál es el propósito de yo estar aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Jesucristo nos está enseñando a buscar una nueva meta. Nos está hablando acerca del propósito de este mundo, que es, según Salomón y según Jesucristo, dice Mateo 4:17, que él vino a predicar el reino del arrepentimiento, arrepentidos para que no perezcáis. Pero también Salomón dice de que el fin de todo el discurso de Dios es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Todo el hombre entonces es guardar sus mandamientos. Entonces el punto es cómo hacer tesoros en el cielo, hermanos y hermanas. Como cristianos estamos haciendo tesoros en el cielo. Tenemos que mirar cuál es nuestra prioridad, porque Jesucristo dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso lo dice el versículo 33 allí, de este mismo capítulo. Pero entonces el punto es, ¿dónde está nuestro corazón según el versículo 21 del capítulo 6? ¿Dónde está ese interés? ¿Hacia dónde estamos corriendo? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia dónde está nuestra proyección, nuestras metas? ¿Hacia dónde está nuestra mirada? Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:1, que nuestra mirada pues debe estar en el cielo y no en las cosas de la tierra, si es que hemos resucitado con Cristo. El versículo 3, versículo 2 y versículo 3 de Colosenses 1 dice eso. Entonces dice, si no hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde las ladrones no minan ni hurtan. El punto es, como cristianos y como cristianas, ¿cuáles son los tesoros que debemos de hacer? Bueno, Jesucristo nos está diciendo de que debemos buscar nuevas metas. Los hombres siempre están muy deseosos de recibir, pero siempre mal dispuestos para dar a otros. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En Hechos 20:35 nos está diciendo este punto, cuando dice Jesucristo que es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35 nos dice de la siguiente manera: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces el punto es que para hacer buenos tesoros hay que dar, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que yo tengo?
Por ejemplo, como cristianos, ¿qué tenemos como cristianos? Tenemos la vida espiritual, los frutos del Espíritu Santo. Se está dando gozo, estamos dando gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, sabiduría. Estamos dando estas cosas porque es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, Jesucristo nos enseña de que Él se dio a sí mismo en Filipenses 2, del 5, cuando dice que haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, dice que se despojó, no se aferró como cosa que aferra, sino que se despojó en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vino y se crucificó por usted y por mí. Entonces, Él dio lo que Él tenía, lo que Él tiene, su parte humana, vino y se humilló, vino y se hizo humilde, vino, predicó el evangelio, vino y ayudó a muchas personas, hizo milagros, dio muchos consejos, le dijo a las personas, a las prostitutas, también a los judíos, a los fariseos, que se arrepintiesen, a los herodianos, a los griegos, a los saduceos, que necesitaban arrepentirse. Les dijo a las personas acerca de cumplir las leyes que se habían puesto también. Entonces, ¿qué es lo que debemos dar? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que yo tengo? Primeramente, aquel amigo o aquella amiga que quiera hacer tesoro en el cielo, primeramente tiene que tener vida espiritual, que era lo que habíamos hablado en la primera parte de la clase. ¿Cómo tener vida espiritual? Entonces podemos invitarle a que conozca el plan de salvación, a que conozca el evangelio, a que conozca la forma de cómo usted cambiar esa vida muerta por tener una vida en Cristo, de cómo pasar del reino de Satanás al reino de Cristo, de cómo comenzar a dar estas cosas, porque muchas personas quieren dar amor, benignidad, bondad, respeto, paz, pero muchas veces ellos dicen, es que yo quiero paz en mi corazón, es que yo quiero que haya paz en mi familia. Bueno, lo primeramente que debe haber es tener vida y tener estos frutos para que puedan dar. Entonces, ¿qué estamos dando? Dice el versículo acá, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué estamos dando? Jesucristo nos enseña a dar de lo que tenemos. Muchos consideran el recibir servicio y tener siervos como símbolos de la buena vida. Jesús dice, mucha gente piensa del servir o del servicio como de tener siervos, como símbolos de una buena vida. Jesús dice en Mateo 20, 26 al 28, vamos a mirar Mateo 20, libro de Mateo nuevamente, vamos a ir allí, Mateo capítulo 20, versículo 26 y versículo 28, Mateo 20, 26 y versículo 28, dice la Biblia, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El punto es ese. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El punto es que debemos dar esto. El punto es que como cristianas necesitamos pensar en el servicio, necesitamos pensar en que como cristianos necesitamos servir a nuestros semejantes, a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a la iglesia. Ahí estamos dando lo que tenemos. Más bienaventurado es dar que recibir. Estamos dando de las bendiciones, de los frutos del Espíritu Santo, de las bendiciones que nos ha dado también Dios, del trabajo, por ejemplo, el saber si sabemos hacer algo como un arte, un trabajo, y pues esto se puede también ayudar a otros hermanos cuando necesitan ayuda. Por ejemplo, acá en Colombia se conoce mucho el trabajo de la construcción y varios hermanos a veces necesitan trabajos, por ejemplo, organizar su casa o hacer remodelar, o que les coloquen, organizarle la electricidad, o subir un muro, o echar un piso. Y pues en la iglesia hay hermanos que tienen estos dones, estos conocimientos, y pues los hermanos pueden ayudar. Hay otros hermanos que saben, por ejemplo, de computación o de sistemas, y a veces hay hermanos que no saben de esto, entonces hay hermanos que les enseñan. Hay hermanos que
también saben de plomería o saben de otras cosas que pueden ayudar también. Por ejemplo, hay hermanos que saben acerca de hacer de comer y enseñan, por ejemplo, allí enseñan a otras personas cómo hacer de comida y todo eso. Dar de lo que se tiene, de esos conocimientos, pero también de lo que Cristo nos ha dado, de lo que Dios nos ha dado, de ese amor, del tiempo, de la diligencia, del respeto, de la amabilidad, de la sabiduría y todas estas cosas. Las metas que pone nuestro mundo son metas que muchos no pueden alcanzar y los que las alcanzan no encuentran la felicidad en ellas. Metas del mundo. ¿Cuáles son las metas del mundo? Que tiene que ser el más grande, que tiene más riquezas, que tiene más casas, más bienes, tiene que ser el presidente, más grande entre todos en conocimiento. En estos días y pues por muchos años hay videos donde ponen las 5 personas más millonarias del mundo y ponen por ejemplo varios nombres o las 10 personas que tienen más millones. O las 10 personas que tienen el mayor conocimiento en este mundo y cosas así. Y los hombres cuando ponen todo eso, lo que están motivando es a que otras personas puedan imitar esas personas o que lleguen allí, que puedan llegar allí. Muchas personas que tienen muchos millones de dólares, pero que son personas ateas, pero que son personas que no son cristianas. Y lo cierto es que el mundo está poniendo esta meta. Mientras tanto, los que no logran obtener las riquezas ni la fama se ponen miserables pensando ser fracasados o ser fracasos también. Muchas veces, por esas motivaciones que el mundo pone allí, entonces el hombre siempre está hablando que si no tiene riqueza, que si no tiene un negocio, que si no tiene una profesión, si no es profesional, si no tiene una empresa, que si no tiene un trabajo con un buen sueldo, que si sus hijos no tienen un buen trabajo con un buen sueldo, son fracasados. Algunas personas piensan de que son fracasados porque trabajan en la semana y porque ganan un sueldo y que por eso no avanzan. Pero uno puede aprender de la viuda, que Jesucristo vio una viuda, de la cual los ricos están echando sus limosnas o sus ofrendas. En el altar de las ofrendas se vio una viuda pobre, dice que echó todo lo que tenía. Entonces uno puede mirar acerca de la meta o uno puede mirar el propósito de la viuda, hablando de lo que ella tenía. Muchas veces hay cristianos que son tristes porque no pueden lograr tener un trabajo mejor, porque no pueden tener un carro mejor o tener un carro o tener una casa mejor o tener cosas así. Pero Jesucristo nos está enseñando de que esas no son las metas mejores, de que esas no son las mayores metas, o que no es lo más importante, sino que debemos hacer tesoros en el cielo. Pero cuando cambiamos nuestras metas, podemos llegar a estar contentos sin tener aquellas cosas que según el mundo son necesarias porque no las buscamos más. Se consigue la verdadera felicidad al alcanzar nuevas metas, las de Jesús, las cuales son alcanzables para todos. Si todos, desde el rey más rico hasta el hombre más humilde, pueden hacer su tesoro en el cielo, todos, usted, yo, pueden dar a otros y todos pueden ser siervos, todos podemos ser siervos. Si usted tiene dudas de que estos nuevos conceptos den felicidad, solamente tiene que considerar la vida de cualquier individuo que los practica para quitar sus dudas. Pero hay más. Jesús nos da lo que no esperamos. Y es algo bien interesante. Y bien importante. Jesús nos enseña acerca de buscar nuevas metas, pero también Jesús nos da lo que no esperamos. Cuando aprendemos a no crear nuestras metas en lo material, en el placer y la fama, Jesús nos provee una porción de estas mismas cosas. Escúchele. En Mateo 6, 31 al 33 dice, vamos a buscar Mateo 6, 31 al 33 cuando nos habla acerca de que Él nos provee de estas metas o Él nos provee de estas cosas cuando hacemos algo, cuando hacemos los tesoros, cuando tenemos vida, cuando pensamos en lo que nos dice en el versículo 31, Mateo 6, 31 al 33 dice,
No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, un cristiano no puede tener un carro, una profesión, una empresa, ser rico, sí, pero cuando lo primero en el cristiano, en la cristiana, es el cielo, cuando lo primero en el cristiano, en la cristiana, en usted y en mí, es hacer tesoros en el cielo, porque ya esto es añadido. Estas son cosas que son añadidas de parte de Dios. Muchos hermanos tienen la oportunidad de tener su riqueza, de tener sus empresas, de tener sus profesiones. Y uno ve, por ejemplo, cuando se va a mirar a estos hermanos, son hermanos que ayudan a otras congregaciones, son hermanos que están dando los recursos para que personas tengan alimentación. Por ejemplo, están ayudando hermanos a que en las escuelas, porque hay escuelas bíblicas donde hay hermanos que van a estudiar, y allí hay hermanos que mandan estos recursos, estos dineros para que la escuela se sostenga, porque se necesita el dinero para el sostenimiento de estas escuelas. Y pues hay hermanos que tienen sus trabajos y mandan también esos dineros. También con los dineros dan sostenimientos a hermanos fieles, hermanos que muestran testimonio de la predicación del evangelio, y que estos hermanos colaboran y ayudan también. Y que pues esa es la esperanza que uno tiene en Cristo, de que cuando uno está allí, pues el Señor le ayuda en todo esto, o sea, Él le está añadiendo. Y por eso es importante de que un cristiano, primeramente, pensemos en la parte celestial, en hacer tesoros en el cielo, porque Jesucristo nos añade estas cosas que son necesarias. Otra cosa más, en el punto de la oración, no es el momento de hablar de la oración, pero en el punto de la oración es como un paréntesis. Cuando nosotros pedimos, hay muchos hermanos que pedimos, puede ser por la casa, por el carro, por algo material. Siempre es bueno pensar de que Dios nos da lo que usted y yo necesitamos, pero para ser más sabios, ser más siervos de Cristo, ser discípulos y discípulas de Cristo, ser más fuertes en Cristo y en Dios, ser más sabios. Cuando Dios, que conoce nuestros corazones, sabe que si nos da estas cosas vamos a estar haciendo más lo del mundo que lo de Cristo, entonces por eso no se nos cumplen estas peticiones o no se nos dan estas peticiones. Porque pues una vez pasó acá en Colombia, un hermano que estaba solicitando su trabajo y oramos para que Dios le diera su trabajo, se le dio el trabajo, pero después de que se le dio el trabajo ya el hermano no se reunía los domingos. Y en semana tampoco. Entonces uno le preguntaba, bueno hermano, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se volvió a reunir? No hermano, es que tengo mucho trabajo, me tienes muy ocupado. Entonces le dijimos, bueno hermano, entonces ahora hay que orar para que Dios le quite ese trabajo, porque entonces no está yéndose a reunir. Los hermanos se reunieron, o sea, sonó como charro, una forma de humor, pero lo cierto es que el hermano decía que ya no tenía tiempo porque estaba trabajando. Entonces lo más importante es siempre recordar de que cuando oramos, la oración cuando se nos cumple es porque el Señor sabe de que estamos haciendo tesoros en el cielo y siempre es para glorificarle y honrarle. Lucas 6:38 también es bien interesante. Vamos a mirar Lucas 6:38 acerca de algo que parece también en Mateo, pero vamos a leerlo acá. Lucas capítulo 6, versículo 38 dice la Biblia: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Les da y se os dará. El punto es ese. Y Lucas 14:11 dice, también la Biblia, Lucas capítulo 14, versículo 11, vamos a ir allí. Lucas 14:11 dice la Biblia: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí están esos puntos. Esos puntos que estamos hablando es de hacer, o eso fue lo que Jesucristo hizo, y por eso Dios le exaltó. Allá en Filipenses 2, en el versículo 8 dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Y por eso también
El apóstol Pablo le dijo allá en Hechos 4:12 que no hay ningún hombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Exaltado. Jesucristo ha sido exaltado por el Padre. Nosotros debemos exaltarlo también. Pero el punto es que cuando nos humillamos, entonces dice vamos a ser exaltados. Eso también lo dice allá en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Nos dice el apóstol Pedro de que el que se humilla será exaltado. Vamos a mirar ese texto. 1 de Pedro 5, versículo 6, dice la Biblia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo. Ahí está el punto. Humillaos. Bueno, ¿cómo lo hace Jesús? Quizás nunca captaremos todos los métodos que Dios emplea para cumplir con sus promesas. No obstante, podemos entender que Dios nos bendice al obedecer sus mandamientos, sencillamente porque ellos son sabios. Dios conoce al hombre perfectamente y nos ama con un amor perfecto. Por tanto, nos exige lo que es bueno para nosotros y prohíbe solamente lo que nos hace daño. Nuestra salud está mejor cuando somos como Jesús enseña. Andamos mejor económicamente porque trabajamos mejor y no tenemos que pagar los gastos del pecado. Nuestra vida familiar es mejor porque aprendemos a pensar primeramente en otros. Aunque tenemos que enfrentar problemas, lo hacemos con Jesús a nuestro lado y con la esperanza de una vida mejor después de esta. Eso es bien importante. Por eso Jesucristo nos enseña de estas nuevas metas. Por eso la Biblia nos enseña acerca de la vida espiritual, que es lo que tenemos. Y así como, aunque muchas personas digan de que los cristianos, o cuando nos dicen a nosotros, nos invitan a un baile, o nos invitan a tomar licor, o nos invitan a consumir drogas, o nos invitan a fornicar, nos digan, es que ustedes son personas malhumoradas, son personas tristes, son personas amargadas. Lo cierto es que en Cristo no somos amargados, sino que mostramos la felicidad verdadera que Dios nos da a través de esos frutos y a través de disfrutar las cosas que Dios nos da de una mejor manera, una buena administración. Por ende, la Biblia nos dice que podemos ofrendar según hayamos prosperado. Y cuando nos dice la prosperidad, nos está hablando acerca de que en Cristo prosperamos de una manera que nosotros no sabemos, de una manera que uno a veces no puede calcular, no puede saber. Le llegan a uno bendiciones de muchas partes, de muchos lados, pero gracias al Señor, porque cumple su promesa cuando Él dice de que si buscamos primeramente el reino de su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Este siervo lleva aproximadamente muchos años sin trabajar en la parte secular. Y gracias al Señor me ha bendecido mucho. Gracias al Señor me ha dado los recursos para seguir predicando el Evangelio. Me ha dado los recursos para poder tener las cosas en lo que es necesario para este siervo. Del techo, del abrigo, del sustento. De poder predicar, de poder ir a otros lugares. Sigo orando para que el Señor me conceda un sostenimiento y trabajar a tiempo completo. Sigo orando para que el Señor me ayude, para que pueda así poder ir a predicar a muchos lugares. Porque pues a veces el dinero también es una parte que le puede colocar obstáculo a uno, pero allí estamos. Gracias al Señor pues nunca me ha dejado sin nada. Lo bueno es que para los cristianos tenemos todas estas cosas que Dios promete. Para nuestros amigos y amigas, la invitación es: usted puede tener las metas que usted quiera hacer. Quiere ser un profesional, quiere ser un arquitecto, quiere ser un negociante, quiere ser un empresario, quiere tener las metas de ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, buena hija, una buena empleada, conseguirse un carro, una casa, ir de viaje. Todo lo puede lograr, pero recuerde que es más interesante cuando Cristo nos enseña cómo buscar estas metas. Podemos lograr esa meta de tener la casa, de tener el carro, de ser profesional, pero queremos invitarle para que busque primeramente a Dios,
el reino. Y después estas cosas podrán venir más fácil de lo que usted piensa. Pueden venir de una manera que uno no sabe, porque solamente Dios obra, uno solamente hace. Si quiere profundizar un poco más los frutos de rechazar a Dios. Puesto que la mayor parte de la gente en el mundo busca la felicidad a través de lo material y sensual, nuestra sociedad occidental está en el proceso de caer moralmente. Al observar el deterioro de la moralidad, muchos filósofos que no creen en Dios ven solamente futilidad y desesperanza, error, terror, desesperanza, violencia, maltratos. Eso es lo que ve el hombre. Por ejemplo, el escritor norteamericano Mark Twain, Samuel Clemens, dio este comentario respecto al propósito de la vida. Un grupo de hombres nace. Estos hombres trabajan y sudan para obtener el pan. Disputan, arguyen y luchan para ganar ventajas sobre sus prójimos. Los años pasan. Sus amados son quitados y la alegría cambia a ser dolor. La carga del dolor, de la preocupación y la miseria viene a ser más y más pesada. Por fin la ambición muere, el orgullo está muerto y la vanidad está muerta. Últimamente viene la muerte. Estos hombres no fueron importantes al mundo ni tuvieron propósito en la vida. No llevaron nada a cabo, fueron fracasos y tonterías. El mundo los lamenta un día y luego los olvida para siempre. Entonces otro grupo nace y sucede al grupo superior copiando sus hechos, siguiendo el mismo camino inútil y desvaneciéndose de igual forma. Entonces sigue generación tras generación, cada una de ellas realizando lo que realizó el grupo anterior, nada. Para más y más gente, la vida es nada más esta descripción de Twain, nacer, trabajar y morir. La verdadera felicidad es imposible para una persona que no reconoce nada más profundo que el existir. Eso es lo que piensan los hombres, eso es lo que dice el hombre. Pero lo que dice la Biblia describe lo que pasa a una sociedad que rechazan a Dios cuando describe la sociedad romana del primer siglo. Después de una descripción fea de la idolatría y la perversión de la sociedad, los versículos 18 al 28 de Romanos capítulo 1. Vamos a mirar ese texto. Romanos 1 habla acerca de la deterioro de los hombres, de la raza humana, deterioro de lo que el hombre piensa y hace, de que todos los días busca su profesión, busca el ser más grande, que cada día busca ser famoso, cada día busca lo que él está haciendo, el mundo lo copie o el mundo lo imite o que el mundo le reconozca. Y por ejemplo vemos en esta sociedad o en este presente, y creo que en todo el mundo, en todos los países está lo que es el género, la distinción de género, las personas que son homosexuales, las personas que son lesbianas, las personas que quieren casarse de igual sexo, las personas del mismo género que quieren adoptar niños, por ejemplo los tatuajes, los piercing, el vestir mal, todo esto está en el mundo, las palabras soeces, las guerras, los pleitos, las violaciones, el matarse los unos a los otros por ganar recursos, por que alguien no quiere seguir sus mismos conocimientos, sus mismos ideales. Dice Romanos 1:18, vamos a leerlo hasta el versículo 28. Dice la Biblia: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Algo bien interesante en estos dos versículos dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces el punto es que para los que están haciendo lo malo, los que siempre buscan su propio querer, deseo, opinión, dice que Dios revela la ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esto es lo que revela Dios.
Por eso cuando el hombre se mata, hay guerras, hay injusticias, por eso cuando hay violaciones, cuando hay tantas cosas malas, esto es la ira de Dios. Pero esto es la ira de Dios en la misma injusticia del hombre, porque la misma injusticia del hombre hace que ellos se maten, se exterminen, se pongan divisiones, se pongan problemas, siempre estén en discusiones, en que no haya paz. Dice, detienen con la injusticia la verdad, están deteniendo con esta injusticia los mandamientos de Dios o la verdad de Dios. Dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Desde el Génesis, Dios manifestó sus mandamientos y su bondad. Desde tiempos atrás antes de que usted y yo naciéramos, primeras generaciones, allá en el 70, en el 60, 1900 y tanto, donde viene su abuelo, su tatarabuelo, de por allá, Dios ya había manifestado la verdad, Dios ya había manifestado los mandamientos. Y entonces, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta inmoralidad? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanta destrucción? Pues dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Igualmente, el hombre debe entender de que Dios hizo la creación, de que todo lo que hay acá, él mismo o yo mismo o usted misma, como seres humanos debemos entender que somos hechos de parte de Dios. Dios es nuestro creador y como es nuestro creador, Él decide qué es lo que la creación debe hacer, qué es lo que debemos de hacer para agradar a ese creador. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, para las personas que dicen no creer en Dios o que son ateas, o aquellas personas filosóficas o aquellas personas que dicen que creen en los dioses mitológicos, en los dioses como griegos, de Zeus, de la diosa Diana y de otros más, ellos mismos deben de entender y todos debemos entender de que esta misma creación nos muestra de un creador, de una mente muy inteligente, muy sabia, de la cual no solamente hizo esta tierra, sino que hizo todo el sistema solar, todo el sistema del mundo, que usted puede mirar eso de todos los planetas que hay allí. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El hombre siempre ha conocido a Dios, pero nunca le ha glorificado. Y eso lo vemos cuando allí Adán y Eva pues practican el mal y después de eso Caín quiere también practicar esa misma enseñanza de sus padres y después uno de sus hijos quiere practicar esa mala enseñanza de sus abuelos y esto sigue. Ya el capítulo 6 de Génesis dice que Dios le dice a Noé de que se haga un arca porque ha querido o porque va a exterminar toda la tierra. Allí 8 personas son salvadas con los animales y después nuevamente Dios hace un pacto de que no iba a destruir nuevamente la tierra con agua. Pero entonces después de eso el hombre vuelve a pervertirse, después quieren edificar una torre y después Dios los expande por todo el mundo, hablando de allí en la Torre de Babel, cuando los manda por todo el mundo con sus diferentes idiomas. Y después el hombre quiere seguir haciendo lo malo, pero entonces Dios encuentra nuevamente a un hombre de la cual hace un nuevo pacto con Abraham y ya se nos muestra de que a través de Abraham entonces viene lo que es Isaac, viene también Jacob, viene José y después de José viene lo que es Moisés, viene lo que son los jueces, vienen allí los profetas y ya hasta el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo. Jesucristo viene allí, pero siempre se ha predicado, siempre se ha mostrado acerca de los mandamientos de Dios, de la justicia de Dios, pero el hombre, dice ahí, no le ha glorificado como a Dios. El hombre siempre ha querido rebelarse, el hombre siempre ha querido hacer lo malo. Aún muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué Dios en el Antiguo Testamento se muestra más airado, castiga más? Se muestra allí de que destruyó con agua
a la tierra, que destruyó con fuego y azufre a 2 naciones. ¿Por qué destruía tantas naciones? ¿Por qué destruía tantas personas? Y lo cierto es que Dios en el Antiguo Testamento está mostrando su justicia, pero en el Nuevo Testamento también está mostrando. Y gracias a Cristo que también vino y que fue, digámoslo de esta manera, allí en su cuerpo, en su carne, Jesucristo allí fue como ese vaso en el cual estuvo todos los pecados de las personas del mundo y que a Dios le agradó esto y por eso quitó su ira o por eso quitó allí lo que estamos hablando de castigar como lo hacía en el Antiguo Testamento. Pero aún están las consecuencias del pecado, aún está el juicio que vendrá. Dice la Biblia de que aquella persona que caiga en la ira de Dios, como lo dice el escritor de los Hebreos, o como nos dice también allí de que Él es fuego consumidor, pues nos dicen otros textos más de que Él vendrá a dar su juicio. Y que dice también aquellas personas, acá en el capítulo 11, versículo 22, dice, mira pues la bondad y la severidad, la bondad, si estás con Cristo, pero la severidad si caes de allí. Dice allí la severidad y la justicia, o también lo dice en el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo cierto es que allí estamos hablando de eso. Vamos a mirar los otros versículos porque ya mi tiempo se me está acabando. Dice versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice allí que su necio corazón fue nublado. Entenebrecido es que fue allí, se rebosó ese conocimiento y ellos mismos por el pecado, entonces no tuvieron ya una visión allí, no tuvieron como esa claridad, sino que ya tuvieron allí un oscurecimiento de no mirar qué era lo bueno y qué es lo malo. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, esa gloria de Dios que es incorruptible, esa gloria de Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad, dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Desde el tiempo antiguo, el hombre siempre buscaba una imagen para adorar a Dios. Dice de aves, como hicieron a hacer aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias, en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice allí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pues habían también algunos dioses mitológicos, algunos dioses que ellos mismos acogieron de allí la nación romana, de la cual ellos tenían que tener, o tenían que hombres con hombres tener relaciones, mujeres con mujeres tener relaciones, y este era un culto que hacían a estos dioses. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío, la retribución debida a su extravío. A Dios les manda un poder engañoso, como dice 2 Tesalonicenses 1, 9 en adelante. 2 Tesalonicenses capítulo 1 no, es capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Es 2 Tesalonicenses capítulo 2, no es capítulo 1, sino capítulo 2. Entonces el punto allí es que mire lo que desde el principio el hombre siempre ha buscado la maldad. Pues dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Allí está el punto acerca de estas cosas que el hombre ha hecho. Y esto es lo que el hombre ha pensado o ha buscado en cuanto a lo que nos dice la Biblia acerca de lo que Dios muestra. De por qué desde la antigüedad pues el hombre siempre ha hecho lo malo, el hombre busca estas cosas porque quiere imitar a otras personas, porque quiere que lo que él hace o saca, como muchas veces lo he dicho,
dicen acerca de la libre expresión, y por esa libre expresión, entonces el mismo hombre quiere habituar, digámosle como rituales, digámosle como nuevas modas a las mismas personas, como lo que son los tatuajes, todas estas cosas y otras cosas que el hombre está haciendo por corrupto. Mientras nuestra sociedad viene a ser más y más incrédula, parecemos acercarnos más y más a este cuadro repugnante de la sociedad romana. Cuando la sociedad rechaza a Dios, el juez de todo, ¿qué va a prevenir a esta sociedad de caer en un pantano del egoísmo y confusión? ¿Puede existir la felicidad en un mundo que no acepta reglas morales ni un juez supremo? La única esperanza para la felicidad es rechazar el materialismo y sensualismo y aceptar a Cristo. El hombre necesita algo más que la comida, cosas materiales y los placeres. Verdaderamente Jesús es el camino a la felicidad. Y como decía el mismo Cristo, pues si no está el cuerpo, ¿qué vas a vestir? Y si no ahí está el cuerpo, pues ¿qué vas a comer? Dice la Biblia de que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscar el reino de Dios primeramente. Ahí está el punto de esto que el Señor nos está mostrando. Pero ahí también están los frutos de rechazar a Dios. Entonces, Jesucristo nos muestra acerca de nuevas metas para usted y para mí, para nuestros amigos y amigas. Esas metas que tenemos como personas, hablando en ese punto de querer ser profesionales, de querer tener un carro, una casa, eso lo podemos lograr. Pero dice la Biblia que primeramente necesitamos tener vida en Cristo. Necesitamos primeramente hacer tesoros en el cielo para que también Dios nos retribuya estas bendiciones que nos dice allí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Vamos a orar. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Nuestros amigos y amigas, ¿tiene alguna inquietud, algún comentario? Póngalo en el blog o póngalo en el Facebook de Carlos Andrés Mejía Avendaño. Allí voy a estar mirándolo. Si quieren sigamos hablando, pues también me puede escribir a través del Facebook. Gracias por ingresar, gracias por tomarse el tiempo, gracias a nuestros hermanos que administran la página para que podamos estar predicando allí. Dios mediante, le queremos invitar para el día de mañana, jueves, de 2 de la tarde a 3 de la tarde, hora colombiana, de 2 a 3, en el programa de Fundamentos o en el programa de Evangelismo Personal, de ir a predicar el Evangelio o ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando de evangelismo personal. Mañana, 2 de la tarde a 3 de la tarde, vamos a estar mirando ese tema también. Y damos muchas gracias por ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Vamos a orar y terminamos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias por esta enseñanza que nos da a través de su palabra, porque no es de un libro, porque no estudiamos otro libro como de filosofía o motivación personal, otras cosas, sino que estudiamos de su palabra, esa palabra que es veraz, esa palabra que es la revelación, y usted ha querido que todo hombre, toda mujer, tengamos para nuestra salvación, la salvación del alma, que tengamos vida espiritual, de que tengamos la adopción en Cristo, que tengamos el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que tengamos fuerza y poder para vencer el mal, que tengamos esperanza de ir al cielo. Gracias por su palabra, gracias por su Hijo Cristo, porque Él nos enseña la forma de cómo tener esas bendiciones. Gracias por nuestros hermanos y hermanas, gracias por nuestros hermanos administradores, gracias por nuestros amigos y amigas que ingresan. Rogamos que sea usted haciendo un trabajo en ellos, para que ellos se arrepientan, para que ellos nazcan de nuevo, para que ellos tengan vida espiritual, para que ellos sean reconciliados para con usted a través de Cristo, para que ellos tengan esa vida en Cristo, para que tengan ellos las bendiciones espirituales y también tengan esa oportunidad de hacer esos tesoros, para que todos podamos hacer esos tesoros en el cielo, en el cual cuando muramos o cuando su Hijo Cristo venga por segunda vez, puede ir a la eternidad.
y disfrutar de todos estos tesoros. En el nombre de su Hijo Cristo, damos gracias por el programa, damos gracias por la emisora, damos gracias por nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas. Damos gracias también, Dios, por la internet. Damos gracias por estos dispositivos que nos permiten también transmitir. En nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Gracias, hermanos. Feliz tarde, feliz semana. Nuevamente estaremos el día de mañana, jueves 2 hasta las 3 de la tarde, hora colombiana, en su programa de evangelismo personal. Bendiciones. Se despide su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaños de Colombia, Medellín, Antioquia. Un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Bendiciones y Dios nos guarde.